Oak Island ya no es solo un lugar en un mapa. Durante más de 2 siglos, ha sido un nombre envuelto en susurros de tesoros enterrados, ingeniería extraña y preguntas que se niegan a morir. Pero lo que ha surgido en este último capítulo ha sacudido esa historia de larga data de una manera que ningún descubrimiento anterior había hecho. En este episodio de la 3ª temporada, cuando Rick Lagina señala lo que hay debajo, no está hablando de otro túnel estrecho o un pozo colapsado. Está señalando hacia algo mucho más significativo, una cámara oculta cuyo valor estimado podría alcanzar casi los $300 millones, una cifra tan grande que casi parece irreal hasta que se ven los datos que la respaldan. Lo que hace que este momento sea aún más inquietante no es solo el tamaño del posible descubrimiento, sino dónde se ha encontrado. Esta zona ya ha sido explorada antes, perforada, examinada y descartada, y sin embargo esta vez algo completamente diferente ha salido a la luz, como si la propia isla hubiera estado ocultando su verdad a plena vista todo el tiempo. La perforación alcanzó profundidades comprendidas entre los 90 y los 110 pies, una franja asociada desde hace mucho tiempo a promesas y peligros en Oak Island. Las muestras de núcleo extraídas de esa profundidad empezaron a contar una historia que no se correspondía con nada de lo considerado normal. Aparecieron fragmentos de madera, pero no de la forma en que se asentarían los restos naturales. Estas piezas parecían cortadas, moldeadas como si hubieran sido colocadas con intención. Junto a ellas había capas de piedra compacta apretadas de un modo que sugería diseño y no casualidad. Y luego estaban los rastros metálicos tenues, pero lo suficientemente consistentes como para plantear serias dudas. Los expertos que estudiaron estas muestras no dudaron en señalar que tal estratificación, especialmente a esa profundidad, no se da típicamente en la naturaleza. Sugería interferencia, construcción, o algo que había sido construido deliberadamente y luego enterrado bajo el tiempo y la presión. Al mismo tiempo, los datos del escáner añadieron otra capa de misterio. Bajo la superficie comenzó a aparecer una señal similar a una estructura que abarcaba aproximadamente entre 6 y 7 metros de ancho. No era aleatoria ni dispersa, sino definida, contenida casi como un límite que la separaba del terreno circundante. Para el equipo no parecía una simple bolsa o un vacío, sino una cámara, un espacio que se había creado y luego sellado. Si esa interpretación es correcta, las implicaciones son enormes. Una cámara de ese tamaño, si está intacta, podría albergar no solo artefactos dispersos, sino un depósito concentrado, posiblemente miles de onzas de oro u objetos de importancia histórica que han permanecido intactos durante siglos. El peso de esa posibilidad se reflejaba claramente en el rostro de Rick Lagina. No se trataba del optimismo cauteloso que había mostrado en excavaciones anteriores. Se trataba de algo más profundo, algo más pesado. Para él y para todo el equipo este momento se sentía diferente. Se sentía como estar al borde de algo que por fin podría responder a la pregunta que ha llevado a la gente a esta isla durante más de 200 años. Pero esa esperanza lleva aparejada una dosis equivalente de peligro. A tales profundidades, los riesgos no son teóricos. La presión del agua puede aumentar sin previo aviso. Las cavidades subterráneas pueden derrumbarse. Los antiguos túneles de inundación, si es que existen como muchos creen, pueden activarse y llenar una excavación en cuestión de minutos. Cada paso adelante no solo es caro, sino potencialmente catastrófico. Y sin embargo, el equipo continúa porque las señales que están viendo ahora son más fuertes, más claras y más consistentes que cualquier cosa que haya llegado antes. Ya no se trata de una excavación a ciegas impulsada únicamente por la esperanza. Es una operación calculada, guiada por datos, tecnología y patrones que están empezando a alinearse de una manera que es imposible ignorar. Lo que viene a continuación puede que no solo revele un tesoro, puede revelar la verdad detrás de uno de los misterios más antiguos de la historia. Para comprender lo significativo que es este momento, hay que remontarse al punto de partida de la historia. En 1795, un adolescente llamado Daniel McGuinness observó una extraña depresión en el suelo de esta pequeña isla. No parecía natural,
y la curiosidad le empujó a investigar. Al empezar a excavar, encontraron algo inesperado. Una plataforma de madera a pocos metros de profundidad. Luego otra a 3 metros. Después otra a 6 metros. Era como si alguien hubiera construido un sistema de capas diseñado para proteger algo que había debajo. Cuanto más profundizaban, más deliberado parecía todo, y con cada descubrimiento el misterio crecía. A unos 90 pies surgió uno de los descubrimientos más debatidos, una piedra con extraños símbolos tallados en ella. Algunas interpretaciones afirmaban que portaba un mensaje que sugería que un enorme tesoro yacía oculto a una mayor profundidad. Fuera o no exacta la traducción, bastó para encender la imaginación y atraer la atención. La noticia se extendió rápidamente y lo que comenzó como una curiosidad local se convirtió en una búsqueda del tesoro a gran escala. Durante los 2 siglos siguientes, llegaron docenas de expediciones, cada una de ellas convencida de que tendría éxito donde otras habían fracasado. Las cifras por sí solas cuentan una historia de obsesión. Se han gastado más de $100 millones en esta isla. Innumerables trabajadores han ido y venido. Vidas enteras se han dedicado a la búsqueda. Y sin embargo, a pesar de todo ese esfuerzo, los resultados han permanecido frustrantemente incompletos. Unas pocas monedas, trozos de madera, artefactos dispersos, suficiente para sugerir que hay algo allí, pero nunca lo suficiente para probarlo definitivamente. Uno de los problemas más persistentes siempre ha sido el agua. Una y otra vez, a medida que los equipos excavaban a mayor profundidad, el yacimiento se inundaba de repente como si un sistema oculto bajo la isla estuviera diseñado para proteger lo que hubiera debajo. Los túneles se derrumbaban, se perdía equipo y operaciones enteras se veían obligadas a cerrar de la noche a la mañana. Se creaba un patrón que parecía casi intencionado, como si la propia isla se resistiera a ser descubierta. Y aún así la gente seguía viniendo. Cada nuevo equipo creía que sería el que abriría la brecha, el que por fin descubriría lo que había permanecido oculto durante tanto tiempo. Parte de esa persistencia se debe a las teorías que rodean a Oak Island. Algunos creen que está relacionada con los caballeros templarios. Otros piensan que puede albergar artefactos religiosos perdidos o tesoros de civilizaciones antiguas. Hay quienes la ven como un rompecabezas construido con extraordinaria inteligencia, diseñado para proteger algo de inmenso valor. Y luego están los que lo cuestionan todo, preguntándose si todo es una ilusión, un misterio construido sobre la coincidencia, la mala interpretación y la obsesión humana. Lo que hace diferente a Season 13 no son solo los descubrimientos, sino la forma en que se está llevando a cabo la búsqueda. Ya no se trata de un proceso basado en conjeturas. La tecnología avanzada ha transformado toda la operación. El escaneado sísmico permite al equipo enviar ondas a gran profundidad en el suelo y analizar cómo se reflejan de vuelta, revelando diferencias entre el suelo, la roca y el espacio vacío. Cuando se aplicó a la zona de Money Pit, reveló anomalías que no coincidían con las formaciones naturales, en particular dentro de ese rango crítico de 90 a 110 pies. También se utilizan las imágenes de muones, una tecnología que se empleó en su día para detectar cámaras ocultas en antiguas pirámides. Al rastrear las partículas cósmicas a su paso por la Tierra, se pueden identificar variaciones en la densidad. Donde hay material sólido, la señal se comporta de una manera. Donde hay espacio vacío, cambia. En Oak Island, esta tecnología reveló vacíos que parecían antinaturales, espacios que no podían explicarse fácilmente solo con la geología. Finalmente, la inteligencia artificial lo unió todo. Décadas de datos de perforaciones, registros históricos, mapas y escáneres modernos se combinaron en un único modelo analítico. Empezaron a surgir patrones que apuntaban una y otra vez al mismo lugar. Lo que antes parecía información dispersa de repente formó una dirección clara, como si todas las pruebas pasadas y presentes convergieran en un punto bajo la isla. Por eso este momento parece diferente. Porque por primera vez el equipo no se limita a esperar. Están viendo algo consistente, algo mensurable. Y cuando la perforación volvió a esa profundidad crítica, la respuesta del propio suelo pareció confirmarlo. La resistencia aumentó. La perforadora se ralentizó inesperadamente.
Se comportó como si estuviera encontrando algo estructurado en lugar de tierra suelta o roca aleatoria. Cuando aparecieron las muestras del núcleo, reforzaron esa sensación. Fragmentos de madera, piedra compacta, trazas metálicas, todo aparecía junto en un patrón que desafiaba la explicación natural. Un geólogo que estudiaba las muestras afirmó claramente que una estratificación tan repetida y organizada no se produciría sin la intervención humana. Entonces llegó la señal más fuerte. Hasta el momento, una zona definida de alta resistencia de unos 20 a 25 pies de ancho que se separaba de la tierra circundante. En ese momento, la pregunta se hizo inevitable. ¿Se trata simplemente de una anomalía natural que imita una estructura? ¿O es exactamente lo que parece ser una cámara oculta colocada allí con un propósito a la espera de que alguien llegue finalmente hasta ella? Rick Lagina hizo una pausa cuando se dio cuenta de ello. Por un momento, no se apresuró a hablar, no llegó a una conclusión inmediata. Luego, en voz baja, dijo lo que todos los demás ya estaban pensando. Si esto es lo que creemos que es, entonces, estamos al borde de algo enorme. Y en ese momento, el misterio de Oak Island, que lleva 200 años fraguándose, no solo parecía estar más cerca de resolverse, sino que parecía haber entrado en su capítulo más peligroso y decisivo hasta la fecha. En cuanto la perforación alcanzó los 30 metros, las muestras de testigos que obtuvo el equipo complicaron aún más la historia. Normalmente a esta profundidad solo se encuentra tierra-arena o simples capas de roca, pero lo que salió aquí era completamente distinto. Las muestras contenían pequeños trozos de madera, piedra dura y compacta e incluso trazas metálicas en algunos lugares. Verán, y todo esto se encontró a una profundidad de alrededor de 95 a 105 pies, lo que por sí mismo plantea una gran pregunta. En una inspección más cercana se encontró que los trozos de madera no estaban simplemente rotos al azar, sino que parecían algo cortados y ordenados como si hubieran sido utilizados para algún propósito. La capa de piedra tampoco era como algo que se forma de forma natural. Mostraba una especie de estructura compacta y estratificada que daba la sensación de ser un sistema de soporte o incluso una pared. Lo más sorprendente era la ligera presencia de restos de metal. No era una gran cantidad, pero sí lo suficiente como para llamar la atención de los expertos. Encontrar metal a tal profundidad después de tantos años sugiere que algo puede haber sido construido o colocado allí. Ahora surge la pregunta: ¿es todo esto natural? Algunos geólogos dijeron que a veces la naturaleza puede crear patrones inusuales, especialmente cuando el suelo y el flujo de agua cambian a lo largo de miles de años. Pero por otro lado, muchos expertos dijeron claramente que encontrar madera, piedra y metal juntos a tal profundidad no puede ser una mera coincidencia. Un experto llegó a decir que si se encontraran por separado, podríamos considerarlo natural, pero encontrar los tres en el mismo núcleo es una señal muy clara de la participación humana. Para el equipo este fue un punto de inflexión importante. Ahora no se trataba solo de una señal o una suposición, sino de una prueba física en sus manos difícil de ignorar. Rick Lagina permaneció en silencio observando las muestras. Solo una pregunta rondaba su mente. Si es obra del hombre, ¿quién lo construyó y por qué lo escondió a 30 metros bajo tierra? Cuando el equipo empezó a relacionar las muestras del núcleo con los datos de los escáneres, apareció un patrón que sorprendió a todo el mundo. Tanto los escáneres sísmicos como los de muones mostraban una y otra vez la misma señal extraña en el mismo lugar. A una profundidad de entre 30 y 30 metros se detectó una zona completamente distinta del suelo y la roca circundantes. Esta señal no era solo de densidad. De hecho, daba la sensación de que podía haber un espacio vacío en su interior. Según los datos, esta zona tenía entre 6 y 7 metros de ancho. Ahora piénsalo, si hay un espacio vacío tan grande a esa profundidad bajo tierra, es muy difícil que se forme de forma natural. Normalmente este tipo de cavidades son pequeñas e irregulares, pero el patrón que se veía aquí era bastante simétrico y se limitaba a una zona concreta, como si alguien hubiera creado una cámara deliberadamente. Los resultados de las imágenes de muones reforzaron aún más esta sospecha. Cuando el suelo es sólido, la señal suele permanecer constante,
pero en este lugar se produjo un cambio repentino en la señal, lo que normalmente indica un vacío, un espacio vacío. Los expertos incluso lo calificaron como una posible firma de cámara. Ahora la mayor pregunta que se planteaba el equipo era, ¿se trata solo de un espacio vacío natural o de una cámara sellada real? Si es una cámara significa que alguien debe haberla construido. Y si alguien la construyó, entonces debe haber algo oculto en su interior. Y este fue el momento en que la historia pasó de ser una simple búsqueda a un misterio mucho mayor. Cuando Rick Lagina vio estos datos, no se lo tomó a la ligera. Dijo, si realmente se trata de una cámara, estamos ante el mayor avance en la historia de Oak Island. Pero el peligro era igual de grande. Si esta cámara estaba conectada a algún antiguo sistema de trampas, perturbarla podría provocar la entrada de agua o el derrumbe de la estructura. Ahora, el equipo solo tenía un camino: avanzar con cuidado, porque quizá por primera vez se habían acercado tanto a un lugar al que nadie había llegado en 200 años. En cuanto cobró fuerza la posibilidad de que se tratara de una cámara oculta, el equipo se hizo la siguiente gran pregunta: si hay algo en su interior, ¿cuánto podría valer? Y ahí empezaron los cálculos que conmocionaron a todo el mundo. Según las primeras estimaciones, si esta cámara está realmente llena, su valor total podría alcanzar hasta $300 millones, lo que equivale a unos 2.500 millones de rupias. Y no se trataba de una conjetura al azar, sino de un cálculo basado en 200 años de datos, pequeños artefactos encontrados anteriormente y restos de oro. Ahora, entiéndalo de forma sencilla: si solo contiene oro, podría haber miles de onzas. Digamos que hay entre 100 y 150.000 onzas de oro. Y si una onza vale unos $2 millones, entonces el valor del oro por sí solo podría superar los $200 millones. Y esto sin incluir los artefactos históricos, que a veces pueden valer incluso más que el oro. En Oak Island ya se han encontrado antes pequeñas pistas, monedas antiguas, trozos de cadenas y algunos objetos metálicos. Todo ello apunta a la idea de que aquí se escondió una vez algo grande. Si eso mismo está presente en su totalidad en el interior de esta cámara, entonces puede que no sea solo un tesoro, sino uno de los mayores descubrimientos de la historia. Y un experto dijo claramente, si esta cámara está intacta y contiene lo que creemos que contiene, entonces, esto no será solo un descubrimiento, sino que cambiará el mundo de la minería y de la búsqueda de tesoros. Rick Lagina se quedó callado tras oír este cálculo, pero en sus ojos se veía claramente lo mucho que estaba en juego. No se trataba solo de dinero. Se trataba de la verdad que el mundo ha estado buscando durante los últimos 200 años. Pero el mayor giro es el siguiente: todo esto solo será cierto si esa cámara se encuentra realmente llena. Porque si eso ocurre, el valor no solo se detendrá en $300 millones, sino que podría ir incluso más allá, hasta un nivel en el que la propia historia podría reescribirse. A medida que iban llegando nuevos datos y muestras de testigos, el equipo se percató de otra cosa importante: los registros antiguos. La historia de las excavaciones en Oak Island no se limita a meros relatos. En los últimos 200 años también se han realizado muchos informes detallados. Y cuando se revisaron de nuevo estos registros, apareció una conexión chocante. En las excavaciones antiguas, una cosa aparecía una y otra vez. A unos 30 metros de profundidad, se encontraron plataformas de madera. Según los informes, había capas de madera colocadas cada 30 metros, como si alguien hubiera creado deliberadamente un pozo profundo y lo hubiera asegurado. No parecía en absoluto una estructura natural, sino claramente algo hecho por el hombre. Ahora piénsalo. En aquella época, en los 1700 o incluso antes, construir una estructura así a esa profundidad no era fácil. Requería planificación, esfuerzo y un propósito claro. La pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué? Y aquí es donde entra la segunda gran pista: túneles de inundación. Los registros antiguos también mencionan que en cuanto la excavación alcanzaba unos 30 metros, el agua de mar se precipitaba repentinamente. Muchos equipos afirmaban que esta agua no procedía de una vía natural, sino de un sistema diseñado para proteger el tesoro. Algunos informes incluso sugerían que túneles de varios kilómetros conectados con el océano cercano podrían estar vinculados al pozo del dinero.
Si esto es cierto, significa que quienes construyeron este sistema no se limitaron a esconder tesoros, sino que también crearon un completo sistema de defensa para protegerlos. Ahora, en la temporada 13, la misma zona de 90 a 110 pies vuelve a estar activa. La mayor pregunta que se plantea el equipo es: ¿hemos alcanzado el mismo nivel que se observó hace 200 años? Rick Lagina, tras comparar los mapas antiguos con los nuevos datos, dijo: si estas dos cosas coinciden, entonces estamos en el punto exacto de la historia en el que otros tuvieron que detenerse. Y esto es lo que hace que este descubrimiento sea aún más peligroso y emocionante. Porque esta vez el equipo no se limita a leer la historia, sino que está a punto de revivirla. A medida que los datos se hacían más claros y la posibilidad de una cámara oculta cobraba fuerza en el equipo, se formó una extraña atmósfera en la que la excitación y la duda iban de la mano. Por un lado daba la sensación de que se habían acercado más que nunca a la verdad, y por otro existía el temor de que aquello pudiera convertirse en una ilusión más de Oak Island. En los últimos 200 años esto ha sucedido muchas veces. Se han hecho grandes afirmaciones y se han gastado millones de dólares, pero al final no se encontró nada sólido. Por eso esta vez todo el mundo avanzaba con mucha cautela. La reacción de Rick Lagina fue la que más claramente mostró toda esta situación. Cuando miró los datos del escáner, las señales encontradas a 30 metros de profundidad y las muestras del núcleo, se quedó completamente callado durante unos instantes. Había emoción en sus ojos, pero también se apreciaba claramente una mirada seria. Lentamente dijo: si esto es cierto, entonces estamos frente a algo que nadie ha podido tocar durante 200 años. Esto no era solo una frase, sino un reflejo de la presión y la esperanza que todo el equipo estaba sintiendo. Incluso los expertos dentro del equipo estaban ahora divididos en dos bandos. Algunos creían que la señal de 20 a 25 pies, la profundidad de 90 a 110 pies y los restos de madera, piedra y metal hallados en las muestras apuntaban a una sola cosa debajo: existe algo grande y hecho por el hombre. Para ellos se trataba de un avance evidente. Pero por otro lado, algunos geólogos y expertos técnicos seguían sin estar del todo convencidos. Decían que el suelo de Oak Island es muy complejo y que a veces las formaciones naturales también pueden producir señales que parecen estructuras artificiales. Este era el verdadero conflicto entre la esperanza y la realidad. El equipo siguió comprobando los datos una y otra vez, tratando de entenderlos desde todos los ángulos. Pero la pregunta seguía siendo la misma: ¿están realmente cerca de uno de los mayores misterios de la historia? ¿O es que Oak Island les está llevando una vez más en la dirección equivocada? Esta incertidumbre es lo que hace que este descubrimiento sea aún más emocionante y peligroso. El sueño del tesoro en Oak Island es tan grande como el peligro que se esconde bajo él. En cuanto la excavación alcanza una profundidad de 90 a 110 pies, aparece el verdadero enemigo: el agua y el hundimiento. Registros antiguos demuestran que a este nivel el agua del mar se ha precipitado muchas veces con tal fuerza que pozos enteros se llenaron en cuestión de horas. Se calcula que esta agua puede entrar a un ritmo de entre 500 y 700 galones por minuto, lo que puede detener cualquier excavación de inmediato. Y el problema no es solo el agua. El propio suelo no es estable aquí. A tales profundidades las capas de tierra, arena y roca ya son débiles. Y en cuanto se empieza a perforar o excavar, el riesgo de derrumbe aumenta muchas veces. Un pequeño error, un corte equivocado, y todo el pozo puede derrumbarse. Esto ya ha ocurrido antes, cuando máquinas y equipos se quedaron atascados bajo tierra y ni siquiera pudieron recuperarse. Un ingeniero dijo claramente: esto no es solo excavar, es un equilibrio. Por un lado quitas tierra, y por el otro el agua y la presión intentan rellenarla de nuevo. Si esta cámara oculta existe realmente, entonces el peligro es aún mayor. Porque podría estar conectada a un antiguo sistema de túneles de inundación diseñado especialmente para que nadie pudiera llegar hasta ella. En cuanto alguien se acercara a la cámara, la presión del agua podría aumentar repentinamente y toda la estructura podría volverse inestable. El equipo está tomando ahora cada paso con extrema precaución.
Se están utilizando revestimientos de acero, perforaciones controladas y una vigilancia constante para evitar cualquier tipo de derrumbe o repentina tromba de agua. Pero lo cierto es que a este nivel no existe la seguridad al 100%. Rick Lagina dijo en una reunión: cuanto más nos acerquemos, mayor será el riesgo. Pero parar ahora no es posible. Y esa es la verdad más peligrosa de esta misión. Un movimiento en falso y 200 años de esfuerzo podrían acabar en un solo instante. Ahora que los datos, las muestras de testigos, las probabilidades y los escáneres apuntaban todos a la misma ubicación, la mayor pregunta para el equipo era: ¿cómo avanzar? Porque aquí no bastaba con cavar rápido, cada paso tenía que planificarse cuidadosamente. Así que esta vez, el equipo creó un plan muy preciso y seguro llamado excavación controlada. Esto significaba que el terreno se removería lentamente capa por capa para poder controlar cualquier derrumbe repentino o la presión del agua. La parte más importante de esta estrategia era el sistema de entubado de acero. A medida que la excavación avanzaba, todo el pozo se cubría con gruesos tubos de acero para que el suelo circundante no se hundiera y la estructura se mantuviera estable. Algunos de estos tubos de entubado tenían un diámetro de 8 a 10 pies, lo que permitía que las máquinas y los instrumentos trabajaran fácilmente en su interior. Este método era igual que una operación quirúrgica, en la que cada centímetro estaba bajo control absoluto. El equipo comprobaba los datos después de cada perforación, y cada movimiento estaba siendo supervisado porque sabían que ahora estaban muy cerca de la zona en la que se había detectado la señal de una posible cámara de 20 a 25 pies de ancho. En una situación así, cualquier precipitación podía poner en peligro toda la operación. Ahora el paso más emocionante e importante era enviar una cámara sonda. El equipo estaba preparando una cámara estanca de alta resolución que podría enviarse directamente a la cámara sospechosa a través de una fina línea de perforación. Si todo salía bien, sería la primera vez en 200 años que se vería el interior real de este misterio. Ya no serían solo suposiciones o datos, sino algo visto con sus propios ojos. Sin embargo, el peligro seguía ahí. Si la presión del agua debajo aumentaba de repente o se activaba un túnel de inundación, la cámara podía fallar en cuestión de segundos o toda la estructura podía volverse inestable. Incluso entonces el equipo no estaba preparado para dar un paso atrás. Rick Lagina dejó claro que habían llegado a un punto en el que detenerse ya no era una opción. Ahora todos los ojos están puestos en ese momento en el que la cámara se adentra en la oscuridad, y tal vez por primera vez se revele la verdad oculta durante 200 años. A medida que la excavación alcanzaba su fase final, el equipo podía sentir claramente que ahora estaban extremadamente cerca del punto que la gente había estado esperando durante más de 200 años. Las señales en los datos de escaneado se habían vuelto más fuertes que nunca. Donde antes solo se apreciaba una ligera anomalía, ahora una señal de alta intensidad se concentraba continuamente en el mismo punto a una profundidad de unos 100 a 105 pies. El equipo de perforación también observó que a medida que se acercaban a este nivel, el comportamiento del terreno empezaba a cambiar. La resistencia se volvía más irregular, como si la máquina se estuviera acercando a algo completamente distinto. Cada nueva muestra de núcleo era más confusa y emocionante que la anterior. Estaba claro que ya no se trataba de meras conjeturas, sino que habían llegado muy cerca de algo real. El ambiente en el equipo había cambiado por completo. Todos sabían que ahora cada centímetro importaba. Un paso en falso podía poner en peligro toda la operación, pero si todo salía bien, el siguiente paso podría hacer historia. Rick Lagina permaneció un rato en aquel lugar mirando al suelo. Tenía una extraña mezcla en la cara: esperanza, miedo y creencia. Lentamente dijo: puede que ahora estemos a solo unos metros. O lo encontramos todo o lo perdemos todo. Según los datos, el objetivo estaba ahora solo a unos 3 o 4 metros. Una distancia tan pequeña, pero igual de peligrosa. A esta profundidad, la presión del agua, la inestabilidad del terreno y los posibles túneles de inundación se erigían como una amenaza a cada segundo. El equipo ralentizó el trabajo para que cada movimiento se mantuviera bajo control. Cada corte, cada perforación
y cada muestra se examinaban minuciosamente. Porque ahora no se trataba solo de excavar, sino de esperar ese momento que podría hacer historia o ahondar aún más este misterio de 200 años. Ahora el equipo se encuentra en un punto en el que solo hay dos caminos por delante. Después de tantos días de excavaciones, millones de dólares gastados y 200 años de innumerables intentos, todo se reduce ahora a una última pregunta. ¿Existe realmente una cámara oculta de 300 millones de dólares? Los datos encontrados hasta ahora señalan a una profundidad de 90 a 110 pies, un posible espacio vacío de unos 20 a 25 pies de ancho y restos de madera, piedra y metal en las muestras del núcleo. Todo apunta a una historia que algo grande podría estar oculto debajo. Pero lo más peligroso de Oak Island es que incluso con pruebas contundentes, la verdad nunca está clara hasta el último momento. Muchos expertos creen que esta es la señal más clara hasta ahora de una cámara sellada cuyo valor podría ser de 300 millones de dólares o incluso más. Pero algunas personas siguen siendo precavidas. Dicen que también en el pasado se encontraron aquí señales similares que luego resultaron ser formaciones naturales o partes de antiguas estructuras rotas. Este es el verdadero juego de este lugar. Un juego entre la esperanza y la ilusión. Y el equipo se prepara ahora para la perforación final. Todas las máquinas están listas, todos los instrumentos preparados y todas las miradas fijas en ese punto del que por fin puede salir la verdad. No se trata de una excavación más. Es el momento que decidirá si este misterio de 200 años terminará por fin o se hará aún más profundo.